El municipio de Avilés está situado al norte de Asturias, en la zona central de la costa y al oeste del Cabo Peñas. Son pocos los restos que se conservan del Avilés prehistórico, de los orígenes de la villa, aunque en Trelles y La Rocica aparecieron muestras de las culturas del Paleolítico inferior y del Neolítico. El nombre de Avilés es, sin duda, de procedencia romana, un antropónimo a partir del nombre latino Avilius. Los restos romanos hallados en la comarca confirman la importante presencia de estos en la zona. Pese a la escasez de datos sobre la prehistoria y la romanización de Avilés, algunos historiadores afirman que, hasta la llegada de los romanos, habitaba en el lugar la tribu de los zoelas, correspondiendo la ciudad de Zoela a lo que hoy es Avilés. Sí se conoce con detalle la historia de la villa desde el siglo XII, cuando el rey Alfonso VI otorga el fuero de Avilés en 1085. Hasta entonces, Avilés había padecido la servidumbre eclesiástica y señorial de la que se independiza merced al fuero, confirmado por Alfonso VII en el año 1155 y que se conserva en una copia del siglo XIII. Del fuero escribió a finales del siglo pasado Julián García San Miguel. Es un cuerpo de doctrina jurídica en el que se conceden a los moradores de Avilés franquicias y libertades, y la excepción de tributos tan importantes como el de no pagar portazgo desde la mar hasta León. La igualdad ante la ley de todos los habitantes, ya fuesen simples ciudadanos o infanzones, potestades o condes. La inviolabilidad del domicilio y el derecho a disponer libremente de sus bienes son libertades que demuestran claramente el aprecio en que el monarca tenía a los moradores de Avilés y los vientos democráticos que al amparo de los municipios agitaban aquellas monarquías. El fuero de Avilés es el segundo que se otorga en Asturias tras el de Oviedo. Escrito en lengua romance, aunque cuajado de provenzalismos, ha dado lugar a que se hable de él como del primer texto conocido en bable. El municipio de Avilés ocupa una extensión de 27 kilómetros cuadrados y tiene la mayor densidad de población de la provincia, siendo asimismo una de las mayores de España y aún del mundo. Más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ello se debe a que, siendo un municipio relativamente poco extenso, su población ha sufrido un espectacular incremento, en especial a partir de 1950. En 1900, los habitantes de Avilés eran poco más de 12.000, que pasaron a más de 20.000 mediado el siglo. 10 años más tarde, en 1960, los habitantes eran 82.500. En la actualidad, la población avilesina supera los 90.000 habitantes. La razón de este espectacular incremento demográfico hay que buscarla en el auge de la industria. Avilés, villa tradicionalmente marinera y comercial, experimenta en la década de los 50 una profunda transformación. El acero, el aluminio, el zinc y el vidrio constituyen los pilares de la industria avilesina que tan radicalmente modificó la actividad y la fisonomía de la villa. La industria trajo aparejado el crecimiento del puerto comercial, la llegada masiva de migrantes, el despegue urbanístico y otro importante aumento que no puede dejar de mencionarse, el de la contaminación, que alcanza cotas alarmantes entre las más altas de Europa. Esencialmente, el vivir de cara al mar crea una importante tradición marinera a la que descolla Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, que tomó posesión de aquella tierra en nombre del rey Felipe II en 1565 y fundó la primera ciudad en el territorio de lo que hoy son los Estados Unidos, la ciudad de San Agustín. Soy Pedro Menéndez de Avilés, del hábito de Santiago, comendador de la Zarza y adelantado de la Florida. No se extrañe vuesa merced al verme de esta guisa. Me entumezco allá arriba y siempre al abrigo de miradas indiscretas. Algunas veces abandono este parque y paseo por las rúas que conozco desde hace siglos.
No se imagina lo que ha cambiado esta villa desde aquella época en que yo llevé su glorioso nombre hasta el otro lado de la mar Océana. En nada se parece el Avilés de hoy a la villa en la que yo viví. Era entonces una pequeña población de comerciantes con un puerto en el que se acumulaban el pescado y las mercaderías, trigo, azúcar, telas, con destino a todos los mercados, desde la mar hasta León. Villa de realengo era, con grandes privilegios y franquicias de sus católicas majestades, que tenían en alta estima a los habitantes de este lugar y socorríanlos cuando, como aconteció en 1479 y aún antes, en tiempos del rey don Alfonso, 90º de los de este nombre, pavorosos incendios destruyeron Avilés y asolaron el concejo. Otras muy grandes cuitas padecieron los avilesinos en su historia. Esta misma plaza, que me vio nacer, padeció el ultraje de unos truhanes, descendientes sin duda de los bellacos hugonotes a los que vencí y sometí en la Florida. Fue en 1809, cuando las tropas de un infame francés llamado Napoleón tomaron Avilés tras haber vencido a los nuestros en desigual batalla en Valliniello, un lugar del vecino concejo de Gozón. A fe mía que en la mar Océana el resultado del combate hubiese sido bien distinto, pero vencieron los felones franceses, ocuparon la villa y se asentaron en este palacio de Camposagrado llamado. Aquí estuvieron hasta 1811, aunque no sin quebranto, porque los avilesinos hostigaban de continuo a tales rufianes y daban muerte a cuantos invasores podían. Finalmente fuéronse de esta plaza y de la villa, de esta plaza en la que vi la luz en el año 1519. Poco después, cuando contaba 14 y era un mancebo deseoso de aventuras, fui a Santander, donde embarqué como grumete en una escuadra que partía a luchar contra los corsarios franceses. Siempre los rufianes franceses. A mi regreso, desposé con doña Ana María de Solís, aunque partí de nuevo a los pocos días, embarcándome otra vez. Desde que lo hice por vez primera, la mar fue una constante en mi vida, al igual que el servicio al rey, mi señor, el serenísimo don Felipe II, hasta el aciago año de mi muerte, que fue el de 1574. En esta iglesia, puesta bajo la advocación de San Nicolás, reposan mis restos mortales. No crean los indoctos que es templo erigido para albergar mi tumba, pues se trata del primero edificado en la villa a finales del XII siglo o a principios del siguiente. Y sepan los necios y los ignorantes de ello que llámase de San Nicolás porque era ese el patrono de los comerciantes. Y es bien sabido que contábanse estos por cientos en Avilés, mercando grano, azúcar y vino y telas y otras muchas mercaderías, protegidos por las muy recias murallas de la ciudad. Fortaleza era, pues, divina y humana este templo de San Nicolás, en el que se halla mi última morada, obra del escultor llamado García González. Las piedras de esta iglesia, tiempo ha que escuchan, vive Dios, las voces de la historia. Oyeron las de los regidores, jueces y concejo de Avilés, y también con los años las de los ciudadanos de la villa que en esta asistieron a un Te Deum celebrado con motivo de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Vecina es la capilla de Santa María o de los Alas, que por ambos nombres es conocida, fundada en 1346 por un varón fijosdalgo de la villa, Pedro Juan de las Alas.
Sepan también que en este lugar administrábase justicia y reuníanse en consejo los regidores de la villa, pues no había entonces, ni lo hubo hasta el siglo XVII, palacio consistorial en Avilés. San Nicolás era patrono de los comerciantes y había de estos por cientos en Avilés, y artesanos herreros como los que se asentaban en esta calle, y otros dedicados a fabricar embarcaciones, tejer redes, a la cestería y a todo cuanto puedan imaginar vuesas mercedes. De la prosperidad comercial es buena muestra este edificio, vivienda y lonja de un rico mercader, edificio llamado Palacio de Valdecarzana, Casona de Baragaña o de Pedro el Cruel, pues según es fama, aquí residió tal rey. Y de la prosperidad a la ruina, voto a bríos. Cuán calamitoso es el estado de este teatro, pese a que sus piedras no sean aún longevas ni centenarias. Púsose la primera en 1900 y fue aquel un muy solemne acto. Para el cronista del Diario de Avilés, ese día, como si la naturaleza quisiera también secundar las iniciativas de la comisión encargada de llevar a cabo el solemne acto de la colocación de la primera piedra labrada sobre la anchurosa cimentación de las obras del que dentro de un año será un gran teatro, el astro rey, que hería con sus candentes rayos, ocultóse a nuestra vista entre densas nubes, permitiéndose gozar de una temperatura plácida y agradable que excusó en las damas la exhibición de sus sombrillas y al pueblo achicharrarse los cascos. Llegado el momento de los discursos, empezó hablando el señor Alas Clarín, quien con voz clara, pronunciación castiza y en elocuentes párrafos nos demostró la importancia que tenía para Avilés el acto que se celebraba. No fue, vive Dios, este, de Palacio Valdés, el primer teatro avilesino, que existieron antes el Iris y el Teatro Circo de García Somines. Y hablando del arte de Thalía, habré de mencionar por fuerza al señor don Francisco Antonio Vances Candamo, notabilísimo escritor de esta villa, que en 1687 alcanzó un honor único en la historia del teatro español, ser nombrado dramaturgo oficial del rey Carlos II. Y en esta casa tuvo su morada el novelista al que se recuerda en el teatro, Armando Palacio Valdés, que situó la acción de una de sus más conocidas obras, Marta y María, en Avilés, llamando al lugar Nieva en la ficción y haciendo residir a las protagonistas en este palacio que fue de llano ponte. Descansemos agora los huesos, que los míos son centenarios y muy quebradizos, y no conviene fatigarlos en exceso. Buen lugar para hacerlo es este parque, de Ferrera llamado en honor al marqués de tal título, y que bien oxigena la polucionada villa. Merecido tengo el descanso, como lo tuvo el rey don Carlos III, para quien se hicieron los canapés en 1786, cuando visitó la ciudad.
Aquesta plaza del Carballedo es buena muestra de la condición mercantil de los avilesinos desde hace siglos, y en ella hacíase el mercado de ganado de los lunes, más tarde llevado a las meanas. Hermosa calle, a fe mía, esta de Galiana, tan bellamente porticada, como todas las de la antigua villa, para proteger a los lugareños de las frecuentes lluvias, tal y como sucede en otras ciudades del norte. Mas sépase que por sí sola la hermosura no es nada, y por ello varones diligentes y de gran ánimo crearon en 1789 la Escuela de Artes y Oficios, sufragada por el ayuntamiento para fomento del progreso y de la instrucción pública, que teníanse en mucha estima por aquellos años, siguiendo el dictado de las sociedades económicas de amigos del país. Menguado es mi conocimiento de las artes, mas no por ello dejo de considerar la obra como de mucho mérito y digna de estima, que no faltaron en nuestra historia avilesinos preclaros dedicados a tales menesteres. Juan Carreño Miranda, nacido en Avilés en 1614, es, al decir del historiador y crítico Mayer, sin duda el personaje artístico de mayor importancia en la segunda mitad del siglo XVII. En 1671, Carreño, aventajado discípulo de Velázquez, fue elevado a la condición de pintor de Cámara del Rey. El gran artista murió en Madrid en 1685. Muchas eran las enfermedades provocadas por la falta de higiene en mi tiempo, y por eso mismo fue grandemente celebrada la traída de agua, iniciada en 1584 y concluida 9 años más tarde, evitándose epidemias, infecciones y otros males del mismo signo. Muy renombrados fueron en Avilés los marqueses de Ferrera, dueños de aqueste palacio que lleva sus blasones y en el que, pasados los años, alojaríanse los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII con ocasión de sus visitas a la villa. Construyóse en ayuntamiento, sobre lo que fue Alameda en mi época, dirigiendo las obras un discípulo de Herrera y terminando en 1670, este edificio que fue hecho para alojar a un consistorio del que se tiene noticia ya en cartas reales del siglo XIII y que participó con representación propia en las Cortes de Valladolid, Zamora, Madrid, Burgos y Medina del Campo. Celebróse la primera sesión en este edificio el 22 de abril de 1677. Aquí se guardan cosas notables y de gran valor, como la copia del fuero o un retrato que dicen fecho por Carreño Miranda o uno de los de su escuela. El tráfico portuario y la actividad mercantil fueron origen de una próspera industria de construcción naval y de reparación de embarcaciones, así como de cestería y fabricación de redes. Los bosques de Galiana, Río San Martín y Miranda proporcionaban abundante madera de roble para construir barcos, y los mercados del norte daban no menos abundante trabajo a los comerciantes avilesinos que desde 1529 tenían licencia para el tráfico de productos llegados de las Indias, hasta entonces reservados a Sevilla. Este comercio originó no pocas disputas con los ovetenses por desacuerdo en el pago de tributos, pleitos que se continuarían durante muchos años. Reinando sus católicas majestades, Isabel y Fernando, concedióse a la villa de Avilés diversas mercedes para paliar los efectos del incendio que había destruido la ciudad, y fue una de ellas la de celebrar mercado franco los lunes, privilegio confirmado en 1622 por Felipe IV. Tal mercado continúase hoy en la Plaza de los Hermanos Orbón, y todavía hay grande animación y trasiego de mercaderías. Parque del Marqués de Estella o de las Meanas, dícese a este,
en el que se celebra un certamen agropecuario dentro del recinto de la exposición. Tal certamen ha sido trasladado a la Magdalena y tiene lugar durante las fiestas de San Agustín, que coinciden con el aniversario de la fundación de San Agustín de la Florida, cuando gané aquellas tierras para España. Iglesias no faltan, como comprobarán vuesas mercedes. Esta tiene nombre de santo inglés, Tomás de Canterbury, y fue erigida en 1859, asistiendo a su consagración el nuncio de su santidad en España. Pese al nombre inglés y a que mis tradicionales enemigos hayan sido los pérfidos galos, no ha de olvidarse que Avilés padeció también embates de holandeses e ingleses. En 1762, los ingleses tomaron el castillo de Nieva, uno de los puntos fundamentales en la defensa de la villa, y hubieron de ser combatidos con mucho ardor. El barrio de Sabugo es, vive Dios, la máxima expresión de la vocación marinera avilesina. Era este un barrio de pescadores, aunque de ellos van quedando menos cada día, del mismo modo que el puerto pesquero ha ido menguando en favor del comercial. Naturales de Sabugo, eran muchos de los hombres que conmigo se embarcaron y cruzaron la mar Oceana y que guerreando y navegando demostraron una y mil veces su valor y arrojo. Al amparo de la iglesia reuníase el gremio de mareantes de Sabugo. Tal iglesia, Santo Tomás de Sabugo, edificóse en el siglo XIII. Y de Sabugo a la mar, como es de rigor. En 1585 el rey, mi señor don Felipe II, concedió autorización para la construcción de un nuevo muelle. En 1605 se concedió el privilegio de recibir navíos de alto bordo, y en el siglo XIX hízose la dársena de San Juan de Nieva y el malecón de la desembocadura de la ría, al tiempo que caían las murallas de la ciudad y se llevaban a cabo las obras de la carretera de Oviedo. Lejos de mi ánimo el embrollar con fechas a nadie, pero todas ellas dan testimonio de la importancia marítima de Avilés, que llegó a ser el primer puerto del Cantábrico y la capital marítima de Asturias. Como dan fe del mismo modo los astilleros, el nuevo puerto industrial, las dos rulas y el puerto pesquero. La mar fue casi lo primero que vieron mis ojos, y no faltan pruebas de mi valor en los mares. A los 20 años, aún en la mocedad, apresé en la bahía de Vigo 3 buques de filibusteros franceses, y más tarde di buena cuenta de muchos corsarios en las costas de Flandes. Del apresamiento de los barcos franceses dio noticia el también avilesino Gonzalo Solís de Meraz, autor de la Memoria de todas las jornadas y sucesos del adelantado. Pedro Menéndez escribió: a remo y vela, fue contra ellos solo con su patax, tocando su pífano y a tambor y desplegando sus gallardetes. Fue contra ellos, los cuales le aguardaron con la presa, y llegando cerca de ellos les dijo que deshasen la presa que llevaban, sino que a todos ahorcaría. Después, otorgóme su confianza el rey, y con él viajé en travesías marítimas a Inglaterra y a Flandes, premiando mis servicios con el nombramiento de general de la carrera de Indias, grande merced que me llevaría a la Florida. Tuvo lugar tal hecho en el año 1565, siendo nombrado gobernador y capitán general de tales tierras. Lo que deseamos, dijo Felipe II, es la población e instrucción de los naturales de aquellas provincias. Y como tengamos delante el bien y la salvación de aquellas ánimas, habemos acordado dar orden de enviar personas religiosas para que doctrinen los dichos vasallos. Yo mismo respondí al monarca diciéndole: me fui a tierra y tomé posesión en nombre de vuestra majestad, y fui jurado por los capitanes y oficiales, por adelantado y gobernador y capitán general de esta tierra y costa, conforme a las provisiones de vuestra majestad. Halláronse muchos indios presentes y muchos principales entre ellos. Ardua fue la empresa,
que hube de reducir y degollar a los herejes hugonotes franceses allí avecindados, lo que se hizo en el lugar que por tal motivo se conoció a partir de la fecha como Matanzas. Regresado a España, concedióseme el título de comendador de la Santa Cruz de la Zarza y tomé el hábito de Santiago. Llegóme la muerte en 1574, hallándome en Santander, y tras muchas y muy graves vicisitudes, trájose mi cadáver a Avilés, según eran mis voluntades últimas, y desde 1918 hállome en la estatua del Parque del Muelle, que no podría estar yo lejos de la mar. El año de colocación de mi estatua fue también el del funcionamiento del primer servicio de autobuses, habiéndose formado 2 años antes la compañía del tranvía eléctrico de Avilés. Sepan vuesas mercedes que ya se conocía entonces el tren en la villa y que el primero de estos apareció en 1890 con grande regocijo del pueblo llano. Si alguno intentase quebrantar esta película documental, sea excomulgado y apartado de la ley de Dios, y con Dasan y Avirón condenado en el infierno, y carezca de la luz de sus ojos, y pague a la Cámara del Rey 500 sueldos de buena plata, y otro tanto pague al mismo consejo. Fecha esta carta a tenor de testamento en el mes de enero de la era 1093, reinando el emperador don Alfonso.